Bueno, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Hoy tenemos un encuentro maravilloso con hombres y este mensaje va dirigido a esos hombres que anhelan ser de propósito, anhelan ser de influencia para tantas personas, pero empezando con nuestra propia familia. Entonces, que el Señor hoy nos guíe, nos oriente a recibir su santa palabra. Empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad para este momento tan especial. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Padre Celestial Precioso, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por todo ese gran amor que nos tienes, por esa compasión tan linda que tienes para con nosotros. Hoy te imploro tu presencia viva para que seas tú el que nos des tu palabra de amor, para que seas tú, Espíritu Santo de amor precioso, maravilloso, el que nos inundes con la gracia que le diste a nuestra Madre del Cielo y podamos nosotros colocar esa palabra que nos das por obra, para ser esos hombres de influencia, esos hombres de propósito, para que podamos marcar el corazón de nuestra familia para bien, empezando con el de nuestra familia, para bien, Padre Santo, que demos testimonio y que nuestros hijos, nuestra esposa, ellos vean nuestro comportamiento cambiado, diferente, que ellos nos vean de manera diferente. Por eso te necesitamos, Espíritu de Amor, para que tú tomes el control de nuestra vida. Por eso te colocamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a ti. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tanta paciencia que nos tienes. Gracias porque me tienes muchísima paciencia. Pero ahora invoco tu santa presencia, Espíritu Santo, para que la palabra que se va a hablar hoy sea una palabra de mucha edificación, una palabra que llegue a nuestro corazón, para poder ser esos verdaderos hijos amados de mi Padre Dios. Danos de tu gracia, Espíritu Santo. Danos de tu gracia, Espíritu Santo de amor. Danos de tu amor, majestad divina hermosa. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas por siempre, Papito Dios del cielo. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a leer una palabra muy linda que está en San Juan, capítulo 7, versículo 20 en adelante. Tiene que ver con la palabra del día de hoy. Y es una palabra que tiene toda una connotación hermosa. Habían algunos entre la gente que cuando oyeron las palabras dijeron, seguro que este hombre es el profeta. Otros decían, este es el Mesías, pero otros decían, no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. La Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, el mismo pueblo de donde era David. Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo preso, pero nadie lo hizo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me llama mucho la atención cómo siempre cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, de una u otra forma vamos a estar como en mucha confusión en nuestra mente, de no saber qué es lo que tenemos que hacer, de no saber qué es lo que es la verdad. Es que una cosa nos dicen por allí, otra cosa nos dicen por allá, y aparece una cantidad de incertidumbres porque no tenemos nuestro oído como atento a las cosas del Señor. ¿Y qué sucede con respecto a eso? Que fácilmente nosotros, por no tener esa presencia del Espíritu Santo, nos confundimos fácilmente de las cosas, nos perdemos de las cosas.
El Espíritu Santo nos da mucho discernimiento. Es bien curioso que en el momento cuando, por ejemplo, lo que fue con Zaqueo, si recuerdan la historia de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo se sube a ese árbol, era muy bajito, y escucha al Señor, y el Señor le dice que él quiere ir a cenar a su casa, y Zaqueo se arrepiente y dice que él va a darle incluso mucho de lo que él tenía a la gente, a los pobres, a la gente que necesitaba. Y mi Jesús dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y digo, pero ¿cómo Zaqueo cambió su vida? O sea, ¿qué hizo Zaqueo? ¿Cómo Zaqueo, qué ocurrió en Zaqueo para que él cambiara su actitud? Si es que había muchas voces, los fariseos, los sumos sacerdotes, los doctores de la ley, lo que decía el pueblo, lo que decía uno, había una confusión impresionante. Y uno, como entre tanta confusión, uno puede decir cuál es la verdadera palabra. Y a veces uno cae en ese espíritu del fariseísmo, en el legalismo, ¿no? Es que tiene que ser así, y así tiene que ser, y aquí, y aquí es allá. Y no podemos de pronto caer en ese aspecto. ¿En qué sentido lo digo? Es curioso, pero los fariseos, ellos conocían la palabra. La conocían. Voy a leer lo que sigue a continuación. Ellos conocían la palabra al derecho y al revés, se la sabían de memoria. Los sumos sacerdotes sabían la palabra de memoria. Los doctores de la ley, más que todo, sí, los que dictaban la palabra. Los escribas, ellos se la sabían de memoria. Los judíos, por regla general, a los 12 años, ellos eran presentados en el templo y tenían que pasar ante un sacerdote, y el sacerdote les hacía preguntas para ellos poder verificar si realmente ellos conocían de la palabra, y la palabra la tenían incorporada, inclusive todavía la tienen incorporada, que se la pegan aquí en la frente, se la pegan en la mano, mejor dicho. Pero es puro legalismo. Miren lo que sucede tan particular, ¿por qué hay tanta confusión en ocasiones en nuestras vidas? ¿Por qué no tenemos como esa claridad en nuestro corazón para ser esas personas de influencia? Porque si no tenemos una claridad, pues lo único que vamos a hacer es simplemente volvernos como los fariseos, unos legalistas. Y hay que tener cuidado con el legalismo, pero muchísimo cuidado con el legalismo. El legalismo, por ejemplo, ayer estaba con una familia y ellos de una u otra forma estábamos compartiendo un momento, un asadito a lo colombiano, ahí compartiendo una carnita. Entonces lo particular fue que entraron como en problemas de política, porque como ahorita va a haber elecciones en mi país de presidente, entonces algunos son radicales. Él decía, uno decía, es que yo soy de extrema derecha, hoy es de extrema izquierda, y otro soy más de derecha media. Bueno, dependiente, yo de eso no entiendo, gracias a Dios no entiendo. Yo sé que soy de extremo amante del Señor, y es lo que yo quiero. Pero realmente es bien particular porque entraban como en discusión y cada uno ponía su punto de vista. Otros y nos contaban la historia de otra persona que es súper recontra radical en uno de los presidentes de Colombia, o que fue el presidente de Colombia. Pero radical. Y lo defiende a capa y espada, pero impresionante. Y uno dice, ¿pero por qué? Y hasta pelean por eso. Si son conceptos humanos, y yo no sé qué habrá detrás del corazón de toda esa gente. De todas formas, también nos hablan de una fiscal, que la fiscal conoce inclusive todo lo que hay detrás de esa cantidad de gobernantes y todo lo que se da y se teje ahí detrás de ellos. Entonces uno dice, bueno, bendito, entonces ¿dónde está mi confianza? ¿En un hombre, o mi confianza está en el Señor? Y me parece tan particular porque es lo mismo que sucede aquí. Miren lo interesante, escuchen este pasaje. Una confusión que se da en el pueblo es que no viene de Jerusalén, que es que viene es que él no nació, no, es que el Mesías viene de Belén, y no sabían que él había nacido en Belén. ¿Pero por qué no sabían? Porque su mente está tan entenebrecida que no sabían que él nació en Belén. No, es que él viene de Nazaret, entonces de Nazaret no está escrito que ninguno puede salir de Nazaret. Incluso Bartolomé dice, ¿es que acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Dice Bartolomé, ¿no? Algo bueno puede salir algo bueno de Nazaret. Y miren lo interesante, Los guardias del templo volvieron a donde estaban los fariseos y jefes de los sacerdotes, que le preguntaban, ¿por qué no lo trajeron? Los fariseos y los jefes de los sacerdotes.
conocedores de la ley. Los guardias contestaron: nunca ha hablado nadie como habla él. Entonces los fariseos le dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso han creído en él algunos de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, que sí conocía la ley, dijo: Nicodemo, el fariseo que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo: según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que él ha dicho o ha hecho. Ellos le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta ha venido de Galilea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es impresionante. Esa misma discusión se da actualmente, no solamente en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, sino también en nuestra familia. Caemos en esa discusión que estaban mis familiares, una discusión de un legalismo tenaz. Los judíos conocen la palabra, la conocen de memoria, los fariseos, ahí estaban los doctores de la ley, bueno, es impresionante. Y curiosamente Nicodemo, que es un fariseo, también conoce la ley y él habla de las Escrituras y dice: hay que escuchar. Los fariseos están tan enceguecidos con sus creencias, con sus pensamientos, que conocen la ley. Ellos conocían perfectamente en qué momento el Señor iba a nacer. Ellos lo conocían. ¿Recuerdas cuando los reyes de Oriente llegan a donde el rey Herodes? Y el rey Herodes pregunta: ¿ustedes a qué vienen? Dice: es que nos perdimos porque la estrella que nos llevaba al nacimiento del Mesías, de nuestro rey, se nos perdió, y que ustedes nos indiquen dónde lo podemos encontrar. Entonces el rey Herodes dice: ¿el Mesías? ¿El rey? Entonces se sintió que lo iban a destronar a él, que le iban a quitar su investidura humana. Y en ese momento llama a los sacerdotes y les pregunta que dónde debe nacer y cuándo debe nacer el Mesías. Y entonces los sacerdotes le leen la profecía de Daniel y les dicen que la fecha en Daniel está exacta. Obvio que yo no puedo decir que en 2000, 3000 años, no. Ahí dice, es una profecía que hay que interpretarla desde el Espíritu Santo. Y curiosamente, los fariseos sabían dónde iban a nacer, porque ellos dicen: en Belén debe nacer el Mesías. Y en Belén, curiosamente, también está la fecha del nacimiento del Mesías, en Daniel. Y lo más particular es que algunos de ellos sabían la fecha. Y es tan particular que Herodes sí cree. Tan particular, ¿no? Sí cree, y por eso es que manda a matar a los niños. Y también murieron mamás y papás porque defendían a sus hijos. Murió mucha gente allí en Belén. Y lo particular es que él sí creía porque él no quería que lo destronaran como rey, porque tenía miedo de que lo destronaran. Y curiosamente los fariseos, que conocen la ley, saben la ley, la estudian de memoria, se la saben de memoria, porque recuerda que los niños de 12 años tenían, o no sé si actualmente sea eso, aprenderse la palabra del Pentateuco, o sea, la Torá, de memoria. Y a ellos los cuestionan los sacerdotes para realmente ser mayores de edad a los 12 años, en la época de Jesús. Al conocerse la palabra de memoria, ¿qué sucede? Que estos fariseos conocían la palabra de memoria y dicen ellos, no ven la palabra viva porque son legalistas. O sea, se meten tanto en eso que no son capaces de trascenderla más allá y se quedan simplemente con el conocimiento de lo que dicen. ¿Es que acaso puede salir alguien de ningún profeta? No está escrito que ningún profeta sale de Galilea, ningún Galileo puede ser profeta. Pero es que ¿por qué no sabían que él nació en Belén? ¿Por qué no lo escuchan? Y entonces Nicodemo dice, siendo fariseo, dice: pero ¿por qué no lo escuchan? Escúchenlo.
para que así no lo condenemos, escúchenlo. Pero la gente que se mete así se encierra tanto, es que así tiene que ser y es que así debe ser, que no sea la posibilidad de escuchar, porque les da temor. Mi esposa, haciendo esta meditación del Evangelio, decía algo muy lindo que me llamó mucho la atención. Decía, ¿por qué los fariseos tenían miedo? ¿A qué le tenían miedo y por qué le tenían miedo a Jesús? ¿Cuál era el problema? Pues que le tuvieran miedo. Porque ellos querían que tal vez lo iban a destronar dentro de su pedestal. Y el legalismo cae dentro de eso. El legalismo hace que nosotros fácilmente tengamos ese temor de que nos quiten tal vez el conocimiento que tenemos. Porque a veces nos llenamos de soberbia, muchachos. Nos llenamos de soberbia. Y la soberbia es el pecado, recuerde que es el pecado de Satanás. Escucha. También decíamos ese pasaje tan lindo que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El oírla. Y a veces nos aferramos a un pasaje. Yo recuerdo que alguna vez mi hermano me invitó, fue tan particular. Mi hermano estaba más en el mundo y entonces él por allá una iglesia cristiana, una iglesia radical cristiana. Entonces él allí conoció pues de la palabra a través de esa iglesia y se transformó mucho en ese tiempo. Y me invitó a su iglesia. Un día yo dije, bueno, vamos a la iglesia. Y fue tan particular que me pareció tan chistoso, bueno, con todo respeto, ¿no? Pero aquí estaban las mujeres, todas vestidas hasta con una falda larga, con velo, y aquí estaban los hombres. No cantaban. Me dije, ¿por qué no cantan? Dijo, es que la palabra dice en un salmo que yo aborrezco las alabanzas de mi pueblo. Y tomaron un pasaje bíblico exclusivamente y no cantaban. Decía, tan particular, porque no cantan himnos. Y cuando me puse, porque el texto sin el contexto es un pretexto. Y me puse a mirar ese pasaje bíblico y sí, dice eso. Sobre que mi pueblo, me aborrezco las alabanzas de mi pueblo. Porque ellos simplemente es pura hipocresía. Porque simplemente de labios me adoran, pero su corazón perdido y embolatado. Y me llama la atención porque no adoraban, pero es que también más adelante y en otros momentos dice, inclusive dice en Sofonías que mi Padre Dios canta cuando nosotros cantamos. Él canta con nosotros. Entonces, fíjense que entonces ellos se centran solamente en un pasaje bíblico y en eso se quedan, pero no ven el contexto del pasaje. Y eso pasaba con los fariseos y criticaban a Jesús por eso y lo querían matar porque tal vez ellos tenían miedo, como decía mi esposa, de que tal vez les quitaran su posicionamiento, su engreimiento. Hay que ser demasiado cuidadosos con respecto al legalismo. El legalismo no nos da la posibilidad de poder crecer espiritualmente. El legalismo nos hace conocer las escrituras. Los fariseos la conocían, mis hermanos. La conocían tanto. Y ellos defendían su punto de vista. Es que la escritura dice qué. Y Nicodemo dice, pero también la escritura dice qué. Y entonces, como no sabían de refutarle, entonces, usted también entonces es. Si se dan cuenta, usted también hace parte de ellos. Pero es que Nicodemo está hablando de la escritura. ¿Por qué no la aceptan? ¿Por qué no la escuchan, mi hermano? Porque su mente está entenebrecida por el legalismo. O sea, yo antes decía que era religiosidad. No, me equivoco y menos mal que me corrigieron. Me alegra que me corrijan. Porque no es religiosidad, es legalismo. Y legalismo hay en todo lado. Legalismo hay en nuestras casas. A veces no permitimos escuchar las cosas. No nos permitimos. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó, me parece tan lindo, como hay un precepto cuando se encuentra el ángel y habla el sobrino de Abraham. Habla del sobrino de Abraham, Lot, cuando van a acabar lo que es Sodoma y Gomorra. Y lo curioso es que Lot le dice, antes de que destruyas, ¿por qué no permites? Y va diciendo, antes de que acabes con todo esto, miremos si hay hombres justos. Y le dice, pero por favor. Y el Señor dice, acepta lo que dice Lot, lo que le dice Lot. Y curiosamente, no encontraron hombres justos. Pero papá Dios se deja llevar por lo que Lot le pide. Ya había un precepto, pero él también tiene en cuenta el concepto de un hombre justo como Lot.
no había hombres justos y se acabó Sodoma y Gomorra porque no había hombres justos. Entonces, y fíjate que le dijo como 3 o 4 veces, pero ¿por qué? Si hay tantos hombres, no, espera, si hay otros tantos no cabes, no, pero si hay otros no encontraron hombres justos. Y eso pasa en nuestras vidas, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana, que a veces no tenemos realmente en nuestra vida un horizonte específico porque a veces nos caemos en un legalismo. No sabemos escuchar con misericordia. La misericordia hace que no nos quedemos en el sábado. En estos días meditamos mucho sobre el sábado, me fascinó tanto, pero tanto, tanto, tanto. Porque no veían mi Jesús, porque hacía milagros los sábados. Mirábamos eso, ¿no? Porque el Señor se movía en misericordia los sábados, porque nadie veía que Él era el sábado. Él era el sábado, Él es el sábado. Gracias a Dios en nuestra iglesia pues pasamos al domingo, ¿no? Pero el sábado es un tiempo lindo para uno reconocer a nuestro Jesús a través de nuestra Madre María, reconocerle a nuestro Señor Jesucristo y trascender realmente el sábado y hacer el sábado como el día de nuestro Señor Jesucristo y el domingo el tiempo de resurrección. Qué lindo, o sea que tenemos 2 días para deleitarnos en la presencia de nuestro Padre Dios. El sábado para ver a mi Jesús todo el tiempo y el domingo para exaltar su nombre a través de la resurrección linda de lo que nuestra iglesia nos dice. Es hermoso. Tampoco es legalismo, ¿no? No es el sábado. Todos los legalistas es el sábado y queremos imponer y queremos imponer y es que tiene que ser así. Entonces, no es desde ese punto de vista. Todo tiene su razón de ser, todo tiene su intención. ¿Por qué el sábado y por qué el domingo? Tiene su razón de ser. No es que ya es el domingo porque eso nuestra iglesia dice que es el domingo y nosotros no hablamos del sábado. Pero mi Jesús hacía milagros los sábados, mi hermano. Porque el sábado es el Señor Jesucristo. Él es el sábado. Y qué precioso deleitarme el sábado y tengo el domingo para seguirme deleitando por la resurrección de mi Señor. Pero nosotros, al caer en el legalismo, no abrimos nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, para mirar que hay algo mucho más allá de lo que se da. En algún momento, de lo que se nos dice. En algún momento, yo analizaba algo. Un análisis muy personal. Para que esté equivocado, me corrige si de pronto estoy equivocado. Hablábamos de que el alma, el cuerpo y el espíritu somos tripartitas. Pablo dice somos cuerpo, alma y espíritu. Por muchos años yo siempre consideré que el alma era la mente y que el espíritu éramos nosotros. Entonces yo decía somos cuerpo, mente y espíritu. Siempre lo consideré por muchos años y para mí era lógico. Pero paulatinamente en la medida que me fui ahondando en la escritura, me di cuenta que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es la esencia de Dios en nuestras vidas. Es lo que nos diferencia de los animales y las plantas. Lo que nos diferencia de los seres vivos. El alma. El alma es la esencia de Dios. Y he colocado este ejemplo y lo quiero retomar ahora para tratar de ilustrarle que somos cuerpo, alma y espíritu. Este es el cuerpo. Simplemente una caparazón. Un molde. Algo consistente. Y dentro de este cuerpo está el espíritu, que eres tú y soy yo. Lo que las plantas sienten, mis hermanos, las plantas sufren, los animales sufren, porque tienen un espíritu. Pero la diferencia entre las plantas y los animales no es el cuerpo ni es el espíritu. Es la esencia de Dios. Porque en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo y sobre todo cuando somos bautizados, que es donde más se ratifica eso, mi papá Dios coloca su esencia y es el alma. El alma es la esencia de Dios. Lo que nos hace ser diferentes, a pesar de que nos vemos todos iguales de una u otra forma, el alma, el cuerpo, el espíritu, pero lo que nos hace diferentes es el alma. Esa alma está dentro de nosotros. Es la conexión que tenemos con mi papá Dios. El alma nos habla a nosotros. Incluso yo tengo un documento que quiero que lo vean en nuestra página web que habla sobre el alma. Dice el alma, y en nuestra página web tú lees testimonios y documentos o libros, creo que están allí, y ahí encuentras lo que es el alma. Y lo que vieran como mi papá Dios, mi Jesús, nos habla del alma, es una enseñanza lindísima. Y esa alma, cuando nosotros, por el pecado,
el cuerpo nos domina, Pablo lo dice muy bien allí en Gálatas capítulo 5, cuando el cuerpo me domina, entonces oprimimos nuestro espíritu y el cuerpo nos va a dominar, nos domina todo el tiempo, hace que nosotros nos comportamos de manera carnal. Y en ese momento tenemos el alma encapsulada, amarrada, la tenemos secuestrada, la tenemos encarcelada y todo lo vemos desde un plano natural. Incluso personas que conocen mucho la palabra, caemos en eso. Caemos en lo plano natural y sabemos la palabra. Los judíos conocían la palabra de memoria. Los fariseos conocían la palabra. Pero su mente estaba entenebrecida por el pecado, mira, sí, dominados plenamente por sus pasiones, por sus creencias, por sus 300 preceptos, dominados por eso. Cuando nos permitimos tener la comunión con el alma y le dejamos que el alma, estas personas ven en la manera natural, lo normal. Pero cuando permitimos que el alma hable a nuestro espíritu, haz de cuenta que el alma nos lleva a un plano sobrenatural y vemos las cosas de manera diferente, las vemos y las trascendemos más allá. Nos empezamos a dar cuenta de una cantidad de cosas impresionantes. Contamos la historia, pues, de que nos robaron una sombrilla, ¿no? Y al robarnos la sombrilla, pues una sombrilla muy bonita. Y la cuidamos mucho porque era la sombrilla que siempre llevamos en el carro. Una sombrilla muy bonita. Y la compramos con boniquita. Y nos la robaron. Entonces me pareció muy chistoso porque mi esposa, cuando le dije nos robaron la sombrilla, dijo, nos tocó ir a Circasia. Circasia muy, perdón. Bueno, se me olvidó. Ahora les digo el nombre de la población. Muy linda, por aquí cerquita. Es súper linda. Incluso usted la busca en internet y dice, uy, qué ciudad tan bonita. Entonces Mónica me dijo, nos tocó ir a Quimbaya, se llama Quimbaya. Nos tocó ir a Quimbaya. Entonces le dije, pues sí, nos tocó ir. Qué rico. Tú y yo. Me llama la atención. Porque realmente cuando uno está en el Señor, uno no se angustia por las cosas y uno ve que todo es una oportunidad linda. Porque vemos las cosas de manera sobrenatural. No nos angustiamos ya de tantas cosas. A veces no dejamos de tener nuestros conflictos. Realmente, pues, bendito sea mi Dios por los conflictos que nos da, porque eso nos ayuda cada vez a crecer más en el amor de Dios. Y digo, qué bonito uno poder trascender las cosas en todo momento, en cada instante, ver que toda circunstancia tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. Absolutamente todo. Qué preciosa, me siento tan feliz de saber que no podemos caer en un legalismo porque yo era muy legalista. A veces en algunos conceptos, pero trato de tener sentidos espirituales abiertos para lo que el Señor me quiere mostrar de lo que hay más allá de lo que yo puedo ver. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá del dolor de nuestras esposas, de nuestros hijos? ¿Por qué se nos dan estas circunstancias con respecto a algo que no queríamos? ¿Por qué? Porque todo tiene una razón de ser en los caminos del Señor. Porque todo tiene una razón de ser para poder dar testimonio. Todo tiene su razón de ser para que Él se manifieste y se glorifique en nosotros. Los fariseos no veían al Señor, conociendo las Escrituras, conociendo todo, pero no lo veían. Y estando allí no veían que Él era el sábado. ¿Por qué hace milagros los sábados? Porque yo soy el sábado. Así de sencillo. Mírenme a mí. Véanme a mí. Y lo lindo de Nicodemo, de este hombre cobrador de impuestos, ¿no? De Zaqueo. Zaqueo se convierte porque escuchaba al Señor. No escuchaba su propia voz. No se satisfacía simplemente con lo que él ganaba cobrando impuestos, sino que él empezó a escuchar al Señor, y su vida empezó a cambiar. Porque lo particular de todo y lo más hermoso de todo es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Démonos la oportunidad de escuchar. Démonos la oportunidad de escuchar. En psicología siempre se habla de la escucha activa. De tener una escucha activa es que todos nuestros sentidos estén pendientes de la persona que nos habla. Nuestros ojos, nuestra mente, todo completamente. Y en la medida que tengamos una escucha activa, vamos a escuchar la voz del alma que se une al Espíritu Santo para poder tener esa conexión tan linda con mi Padre Dios. Esa conexión tan hermosa con mi Padre Dios. El alma habla. El alma te dice escucha. No te
no te pongas de pronto con esos resentimientos, con ese rechazo. Así andas todo el tiempo. Es que yo soy tal cosa. Y andas todo el tiempo. Y si yo hago parte de tu esencia, entonces me involucras, pero andas así, todo el tiempo prevenido. Escucha, date la oportunidad de escuchar. Si no te das esa posibilidad, pues entonces, dentro de lo que tú sabes, trasciéndelo. Trasciende lo que tú sabes, trasciéndelo. Pero sobre todo que nuestro testimonio sea esa forma de mostrar que yo realmente soy así, porque los fariseos no se comportaban como tal. Él decía, hagan lo que decía mi Señor, pero no hagan lo que ellos hacen. No lo hagan, hagan lo que dice. Bendito sea el Señor por la palabra. Que nos ayude el Señor a no tener ese espíritu del fariseísmo y no estar dentro de esos legalismos. No religiosidad, no, me equivoqué cuando lo planteaba de esa manera. No es, y gracias de verdad porque me corrigen, sino es la legalidad, ser legalistas. Y hay que ser cuidadosos en eso. Radicales en el amor. Radicales en el amor. Radicales en amar a nuestra esposa, radicales en amar a nuestros hijos, radicales en dar testimonio. Ser radicales. Radicales en la misericordia. Ser radical hasta que te duela. Ama hasta que te duela. Benditas las palabras de nuestra madre, la Teresa de Calcuta. Amar hasta que nos duela. En eso sí tenemos que ser radicales. Radicales. Padre Santo, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, papá. Que podamos trascender la palabra que tú nos das. Que podamos mirar más allá. Porque yo no quiero tener miedos. Porque alguien me dice una cosa y otro dice otra. Los fariseos conocían la palabra. Los sumos sacerdotes conocían la palabra. Pero alguien les colocó en su mente un hombre. El mal colocó la ponzoña a través de un hombre y les hicieron creer a los fariseos que no había resurrección. Que no había resurrección. Y ellos creyeron, y muchos, inclusive Pablo también llegó a creer que no había resurrección. Porque se quedaron con un concepto y estaba su mente entenebrecida. Pero ahora el concepto que queremos escuchar es el concepto del Espíritu Santo. Que el Espíritu nos hable y que podamos seguir su voz. Que le hable a nuestra alma linda y que podamos nosotros escucharla plenamente, escuchar la voz del alma, escucharla, poder tener esa comunión con el alma. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia con nosotros. Gracias porque cuántas cosas debo morir a mí para nacer en ti. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.